En esta masterclass titulada Gestión de activos, la séptima dimensión, vamos a ver cómo podemos utilizar la metodología BIM para optimizar los sistemas de gestión de activos. En primer lugar, vamos a definir correctamente qué es la metodología BIM, ya que a menudo se confunde con las metodologías CAD tradicionales. Pero BIM no es lo mismo que CAD, aunque a menudo lo utilicemos con la misma función, ya que BIM supone un paso de diseño 2D a diseño en 3 dimensiones. En las herramientas habituales de CAD dibujamos en 2 dimensiones y luego lo podemos transformar a 3. En BIM directamente hacemos los diseños en 3 dimensiones, aunque podemos obtener vistas en 2 dimensiones. BIM permite además eliminar tareas repetitivas y a su vez eliminar las probabilidades de error cuando hacemos un diseño, ya que hace imposible el error a la hora de diseñar las piezas. Pero es que además, BIM permite controlar todo el ciclo de vida de un elemento que hemos diseñado. Es verdad que necesita de una coordinación entre todas las partes involucradas, no como un proyecto habitual en CAD en el que hay un solo responsable y es el que coordina todo. En BIM necesitamos coordinar diferentes factores, porque en el fondo BIM no es más que una gran base de datos en el que vamos a almacenar toda la información relativa a nuestro proyecto, no solamente el dibujo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y además nos sirve porque el modelo que hemos creado es a la vez el prototipo. Nos permite sobre la marcha comprobar si el modelo en 3 dimensiones que hemos diseñado es válido para nuestro proyecto. Como podemos ver aquí, BIM es mucho más que CAD, pero también vamos a ver cómo lo podemos utilizar para gestionar activos. Como hemos comentado antes, en el fondo BIM no es más que una gran base de datos, solamente que la vamos a ver, no es una colección de datos en una tabla, sino que la vamos a ver de forma gráfica. Esta base de datos va a incluir información sobre todas estas fases del ciclo de vida de un proyecto, su programación, su concepto, su diseño conceptual, su diseño detallado, el análisis, cálculos y cargas, toda la documentación, planos, pero también el resto de documentos relativos al proyecto, todo el proceso de fabricación de los equipos y elementos que vamos a incluir en nuestro proyecto, la construcción del equipo, tanto en coste como en plazos y fechas, toda la logística necesaria para esa construcción, todas las operaciones que permitan manejar nuestro equipo, nuestro activo, operación y mantenimiento, y además nos va a permitir o bien gestionar su demolición o desmontaje, o bien gestionar la renovación de sus equipos para mantenerlo en buenas condiciones. Por lo tanto, podemos ver que BIM no es más que una base de datos visual de forma gráfica que permite gestionar todo el ciclo de vida de nuestro activo. Cuando hablamos de la gestión del ciclo de vida, se habla de las dimensiones de BIM. Actualmente estamos trabajando en 7 dimensiones. Las 3 primeras ya la conocemos, largo, ancho y alto, que supondrían el diseño gráfico de un equipo o de un activo. La cuarta dimensión sería el tiempo. Ya también podemos incluir planificaciones, plazos de entrega, incluso orden en el que se deben montar cada uno de los elementos. La quinta dimensión, como vemos aquí, es el coste. Vamos a hablar también de presupuestos, cumplimiento de costes, valor ganado, según vamos construyendo nuestro activo. La sexta dimensión será la sostenibilidad. Toda la parte relacionada con consumo energético, emisiones, huella de carbono, lo podemos gestionar en esta sexta D. Y por fin, la séptima D que hemos colocado en negrita nos va a gestionar toda la parte relacionada con gestión de activos, operación, mantenimiento, gestión de garantías, decisión de obsolescencia, decisión de última compra de recambios, etc. Por lo tanto, podemos ver que BIM es una gran base de datos que nos permite no solamente identificar los activos con sus formas y la posición en que están en el espacio, sino también nos vamos a
la gestión de todos los activos, su sostenibilidad, su coste y sus plazos. Para gestionar mejor esta séptima dimensión de gestión de activos, es importante que tratemos de combinar BIM, Building Information Modeling, con esta gestión de activos Asset Management. Para ello vamos a crear el concepto de Asset Information Modeling, que como podemos ver es la suma de los dos anteriores. Sería el modelaje de la información de cada uno de los activos. Esta parte es fundamental, ya que dependiendo del nivel de información que vamos a recopilar de cada activo, estará la eficiencia que tendrá nuestro modelo y la utilidad que tendrá en un futuro. Para tratar de poner esto en orden y que podamos actuar de una forma en la que se optimice la carga de trabajo con el resultado, vamos a introducir el concepto de nivel de desarrollo o LOD, Level of Development. El nivel de desarrollo nos va a dar el nivel de información que tenemos que introducir en cada fase del proyecto. Y es que es verdad que no es necesario desde el primer momento que estamos con el concepto, con el diseño conceptual o con el concepto del proyecto, ya incluir toda la información. Se reconocen en BIM 5 niveles de desarrollo. El nivel 100, 200, 300, 400 y 500. El hablar en centenas y permitir ceros es porque podemos incluir niveles de desarrollo intermedio, por ejemplo 120, 180, 350, para poder hacer esto más flexible y adaptarlo mejor a las necesidades de cada proyecto. Los 5 niveles de desarrollo habituales son los que aparecen aquí. En la fase de concepto o de diseño conceptual solamente nos interesa una pequeña descripción del equipo y quizá no nos hace falta más ni dimensiones ni nada más, solamente saber qué tenemos que poner en cada parte de nuestro proyecto. El nivel 200 ya habla de diseño y aquí vamos a colocar una descripción, pero también las dimensiones, largo, ancho, alto y quizá también volúmenes, masas del activo que estamos diseñando. En el nivel 300 podemos incluir también la documentación de detalle, además de la descripción. En el nivel 400, construcción, también podemos poner el fabricante, el modelo, incluso en el nivel de detalle se puede incluir más información, como el plazo de entrega, por ejemplo, o el coste. Y en el nivel 500, que sería ya la parte de gestión puramente dicha, pues también podemos incluir toda la información relativa con el ciclo de vida. Necesidades de recambios y de consumibles, procedimientos de operación y necesidades de cualificación, mantenimiento, también necesidades de cualificación, planes de mantenimiento, etc. Y por supuesto, todas las partes relacionadas con la gestión de obsolescencia, decisión de última compra, decisión de eliminación. Podemos ver que los niveles van aumentando la complejidad. Por lo tanto, si vamos avanzando en el proyecto que estamos realizando, también podemos ir avanzando la complejidad de la información. Como comentábamos al principio, no es necesario en la parte de diseño conceptual ya introduzcamos todos estos detalles, porque posiblemente tampoco sepamos exactamente cuál va a ser el fabricante, cuál es el modelo, o no sepamos, por ejemplo, los procedimientos de operación. Pero según vamos avanzando en el proyecto, sí podemos ir completando cada vez más esta información relativa a los activos. Además, debemos tener en cuenta que no todas las partes interesadas deben conocer toda la información disponible. Esta matriz es bastante interesante porque nos permite deducir o obtener el nivel de información que vamos a dar a cada uno de los interesados, dependiendo del impacto que tiene para ese interesado esa información y la probabilidad de que pueda obtenerlo. Entonces ahí podemos ver que hay 4 cuadrantes. En este de aquí, el nivel de impacto alto, probabilidad alta, serían los stakeholders o serían los interesados que necesitan saber la información clave y ahí se le dará la información completa. También tendríamos interesados en este segundo cuadrante, donde solo basta con que estén satisfechos con una información muy concreta ellos necesitan. Tendríamos este cuadrante de aquí, en el que se mantendría informado con información genérica, y esta parte de aquí, en stakeholders con bajo impacto y baja probabilidad, en el que el esfuerzo que vamos a hacer será el mínimo y se dará solamente la información muy general del proyecto.
Estas cuadrantes de información son interesantes porque no vamos a tratar igual a todos los stakeholders, no todos van a recibir el mismo nivel de información y en esto la metodología BIM nos puede ayudar bastante. Como complemento a estas reglas que hemos indicado, podemos encontrar también algunas normas que nos pueden ayudar a definir los niveles de información. Yo destacaría estas dos normas ISO, que todavía no están traducidas al español, la ISO 19651 de 2018 y la 19652 también del mismo año, sobre organización y digitalización de información relacionada con edificios y trabajo de ingeniería civil, incluyendo modelaje de información de edificios BIM. El primer documento sería gestión de información utilizando BIM, conceptos y principios, y el segundo sería fases de entrega de los activos. Estas dos normas, la verdad es que se quedan bastante incompletas y las podemos completar mejor y entender mejor si las hacemos o las coordinamos con estas normas PAS de British Standard, estas Public Available Standard, la 1192/2, 1192/3/5 y la British Standard 8536/2, que complementan a las anteriores. Así, la /2 sobre especificaciones para la gestión de información en la fase de entrega o capital de la construcción de proyectos utilizando BIM, y el segundo, la 1192/3, especificaciones de gestión de la información para las fases de operación en metodología BIM. La /5 también habla de especificaciones para la seguridad de la información, ambientes de construcción digital y gestión inteligente de activos. Y por último, la norma de British Standard, que es una introducción al diseño y construcción, que es un código de buenas prácticas para gestión de activos mediante BIM. La verdad es que estas normas complementan muy bien las anteriores y nos permiten crear un marco en el que podemos diseñar toda la información que podemos guardar sobre nuestro proyecto y sobre todo relacionarlo con la parte de gestión de activos. Ya la parte de BIM aplicada a gestión de activos la vamos a ver en la segunda parte de esta conferencia. En este gráfico podemos ver cómo se relaciona la gestión de activos Asset Management mediante ISO 55000 con las normas PAS de British Standard que hemos comentado antes. Así podemos encontrarnos como la PAS 1192/2 va a trabajar toda la parte de creación y adquisición de activos, así como la parte de eliminación y desmantelamiento o incluso venta como usado. Mientras que la PAS 1192/3 nos va a informar o nos va a dar un estándar sobre cómo gestionar toda la parte de operación y mantenimiento, así como la parte de modificación, sustitución o mejora del activo. Y además podemos ver que hay un bucle que también nos puede ayudar a este respecto. Como podemos ver, la combinación de estas dos normas nos completan la totalidad del ciclo de vida de acuerdo a la norma ISO 55001, que a su vez debe estar de acuerdo con toda la gestión de la organización. En esta siguiente transparencia podemos ver en más detalle cómo se relacionan estas dos normas. Y es que vamos a incluir unos inputs que serían los requerimientos de información de la organización, que nos va a indicar qué información necesitemos, y también todo el lenguaje que vamos a utilizar a la hora de describir la información. Todo eso serían los inputs. Estos requerimientos organizacionales va a generar un documento, serán los requerimientos de información de activos, ya concreto para los activos que queremos, y además iremos mirando los niveles que necesitamos. Y esto informará o ayudará a crear los requerimientos de información de los empleados, con lo cual ya vamos a poner con nombres y apellidos qué requerimiento de información necesita cada uno de ellos. Partiendo de estos requerimientos de información de empleados, vamos a crear nuestro modelo de información del proyecto.
indicando ya pues qué información necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto concreto. Y en combinación con el anterior vamos a sacar nuestro modelo de información de los activos, Asset Information Model o AIM. Como vemos, esto nace, hemos comentado, de combinar toda la metodología BIM con los requerimientos de información de gestión de activos ISO 55001, que a su vez vienen o provienen de los requerimientos de información de la organización. En este otro cuadro, sobre el proceso de gestión de información, también vamos a ver cómo se combinan estas dos metodologías. Vamos a partir, pues como siempre, de una política y una estrategia de gestión de activos, de acuerdo a la norma ISO 55000, y de una serie de planes de gestión de activos, o si no directamente los planes de gestión de activos directamente involucrados en esta fase. De estos planes de gestión de activos vamos a sacar unos requerimientos de información de la organización, como ha aparecido antes, que también se van a ver alimentados por otras políticas, estrategias y planes que tenga la propia organización, como puede ser, por ejemplo, la política y la estrategia de seguridad, de medio ambiente, de eficiencia energética, calidad, cualquier otra norma ISO que podamos considerar. Con estos requerimientos vamos a alimentar los requerimientos de información de activos, AIR, que a su vez van a alimentar, también como hemos visto antes, el modelo de información del proyecto, Project Information Model, y toda la información de los activos que se requiera, ya sea para contratistas externos o internos. Esta información del modelo de información del proyecto y de información del activo son los que van a crear y van a retroalimentar el modelo de información de activos. Pero también este modelo de información va a estar alimentado también con todo el sistema que tenga la empresa, es decir, todo el sistema de información que tenga la empresa. Esto es importante porque debe ser coherente con ello. No tiene ningún sentido que el modelo de información de los activos que diseñamos mediante nuestra metodología de BIM sea independiente de todo el sistema que ya tenga la empresa. Y como podemos ver en este ciclo, pues lo que tenemos es un bucle, ya que todo el sistema se va retroalimentando. Este modelo de información de activos debe cumplir con las necesidades y requerimientos de información de la organización, ayudarán a su vez a desarrollar los requerimientos de información de activos, viendo si falta información o sobreinformación, y en función de este resultado podremos retroalimentar otra vez nuestro modelo para tenerlo siempre actualizado. La verdad es que en este sentido BIM se va a comportar como una base de datos que va a dar información muy útil para la gestión de activos. Aquí tenemos pues, información que se puede incluir en nuestro modelo y también veremos ahora algunos ejemplos. Lo más importante es que la metodología BIM permita acceder a la información que permita tomar decisiones informadas relativas a el inventario de activos, su localización y su cantidad, el estado en el que se encuentran, la capacidad operacional que tienen, los niveles de servicio que están dando o que se espera de ellos, el rendimiento real que están dando, así como el rendimiento esperado, su tasa de fallo, su expectativa de vida, las potenciales intervenciones que se pueden realizar para mejorar su rendimiento, las condiciones de trabajo en las que está operando, un histórico tanto de fallos como de reparaciones o modificaciones, una lista de los propietarios e interesados de cada activo y en general pues información relativa a todos los problemas que puede tener el activo, pero también a las oportunidades de mejora que puede presentar. Y tal como podemos ver, lo que se trata es que se acceda a información que permita tomar decisiones informadas relativas a la optimización del coste, el riesgo y el rendimiento del activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Aquí tenemos algún ejemplo de aplicación. Encontramos en un plano en BIM, esto es una vista 3D típica de BIM, pues un activo que se ha seleccionado, está marcado en rojo, y aquí para este activo podríamos tratar de introducir y guardar información relativa, por ejemplo, con el nivel de riesgo que supone ese activo para la organización,
la planificación de las intervenciones y operaciones, el nivel de rendimiento, tanto esperado como real, que está dando este activo, consumos energéticos, consumo de agua o cualquiera pueda ser interesante, los costes totales de adquisición, operación, mantenimiento o incluso los costes de eliminación de ese activo, los niveles de cualificación del personal que va a operar ese activo o que lo va a mantener e incluso criterios para decidir la obsolescencia de este activo. Toda esta información se va a guardar en BIM de manera que nosotros, accediendo a esta vista en 3D, pues podamos consultar todos estos datos e incluso filtrarlos pues, por diferentes niveles. Aquí tenemos otro ejemplo en el que sí vamos a ver además cómo se filtra la información. Vemos que hay una serie de activos, aparecen en la vista en 3D en diferentes colores y, por ejemplo, pues podemos ver por nivel de riesgo para la organización, pues el color morado serían los de riesgo alto, los tenemos aquí, riesgo medio en amarillo, riesgo bajo en verde e incluso en azul riesgo muy bajo. Esto nos da una información muy eficaz, ya que de un pantallazo, solamente viendo el plano en 3D o viendo una vista, podemos seleccionar cuáles son los activos que realmente son más críticos o suponen más riesgos para la organización. Incluso esto lo podemos relacionar con las intervenciones, pues por ejemplo para riesgo alto, pruebas con ultrasonidos cada 4 meses, en las de riesgo medio, pruebas también con ultrasonidos cada 6 meses, en las de riesgo bajo, por ejemplo, análisis de vibraciones cada 8, y en los azules, riesgo muy bajo, pues solamente una inspección visual cada 12 meses. Bueno, pues ahí podríamos también incluir toda esta información que podemos filtrar y ver en nuestra base de datos BIM. La verdad es que la base de datos BIM es una herramienta fantástica cuando se combina con gestión de activos, pero es muy importante definir muy bien el tipo de información, el grado de desarrollo de cada uno de los activos e incluso quién debe tener acceso a cada punto de información, ya que si eso no se desarrolla bien, lo vas a encontrar que bien no dé información suficiente y no sea útil, o al contrario, de un exceso de información, incluso a personal que no lo necesita y que hace que tampoco sea útil. Para más información sobre cómo aplicar BIM a gestión de activos, les recomiendo que visiten nuestra página web o se pongan en contacto directamente conmigo en mi dirección de email, en el que podemos tratar casos personalizados y estudiar este tipo de metodología para su planta.